Bueno, vamos a dar inicio a este webinar el día de hoy. Muy buenas noches a todos. En nombre de PMI Capítulo República Dominicana, les extendemos la más cálida bienvenida a este webinar, el impacto de la tecnología en las PMOs, gestionado por nuestra comunidad de PMO. En este momento queremos saludar a todos nuestros miembros de la Junta Directiva que estén presentes, de la Junta Extendida y voluntarios del PMI-RD que nos acompañan. Para nosotros, es importante compartir con ustedes un poco sobre quiénes somos, especialmente para quienes nos acompañan esta primera vez. En el PMI Capítulo República Dominicana, somos una organización dedicada a apoyar el éxito de las organizaciones públicas y privadas. Impulsamos la excelencia de la profesión de la dirección de proyectos, teniendo como referencia las buenas prácticas definidas por el PMI. Project Management Institute, para profesionales que gestionan proyectos y que se pueden aplicar en cualquier industria. PMI ha logrado mantener sus labores operativas por 14 años de forma ininterrumpida y ejecutando de manera exitosa 15 congresos internacionales. Durante estos años hemos obtenido diferentes reconocimientos y premios. Destacamos el premio a Capítulo del Año en el 2018 en la categoría de Small Chapters. Pero no solo nuestro capítulo ha sido reconocido, sino que también nuestros voluntarios lo han sido. Voluntarios y miembros que han colocado en alto a nuestro país y organización. Hoy tengo el honor de presentarles al instructor y coach certificado del PMI en Discipline Agile en Latinoamérica Hispana y España, quien tendrá la tarea de indicarnos cómo las tecnologías de inteligencia artificial están transformando radicalmente la forma en las que las oficinas de dirección de proyectos operan, toman decisiones y generan impacto estratégico. Me permito presentarles a nuestro conferencista. Miguel Ángel es reconocido experto en transformación digital ágil, arquitectura empresarial y gestión de valor en Latinoamérica. Cuenta con más de 33 años de experiencia en tecnologías de la información y otras verticales de negocio. Ha liderado iniciativas estratégicas en empresas globales como IBM, Softec y América Móvil. Es CEO de Ditrats, donde impulsa la evolución digital de organizaciones a través de enfoques innovadores y marcos ágiles. Posee un MBA e Ingeniería de Sistemas, complementadas por más de 40 certificaciones de prestigiosas instituciones, como PMI, Exim, The Open Group, ISACA, Scrum Alliance, Oracle, Scrum Study y BM Edu. Ha capacitado a profesionales en varios países de Latinoamérica. Le doy la bienvenida a Miguel Ángel García Trujillo. Buenas noches, Miguel Ángel. Bienvenido. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto, bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Déjenles, ¿ya todo el mundo ve mi pantalla? Déjenles comparto mi pantalla. ¿Todo el mundo lo está viendo? Sí, Miguel. Sí. Perfecto. Bueno, para mí es un gusto estar con todos ustedes, la verdad. Yo estimo mucho al capítulo de República Dominicana. Para mí es un gusto poder estar con ustedes y un placer. Y veo muchos amigos y caras conocidas. Saludos a todos. Y vamos a hablar de este tema que es bien interesante. Yo, por ejemplo, me he percatado, y déjenme les doy un poquito de introducción de esto, que hoy en día todo el mundo habla de las PMOs. Ahorita la PMO ha tomado un boom desde la óptica y la presencia del PMI, ¿cierto? Pero bueno, o sea, el alcance de la PMO, y me queda claro, es administrar diferentes tipos de proyecto, gobernarlos y llevar a cabo una serie de actividades al respecto de lo que es el manejo y el uso de una PMO. Pero quisiera darles una foto más grande, una foto en donde podamos ver dónde entra la participación de la PMO, que de alguna manera va a ayudar
en la creación y generación de productos y servicios de todo tipo, no solo productos y servicios digitales, sino productos y servicios de todo tipo que en algún momento se ven impactados. ¿Por qué? Por la variable tecnología. Y de alguna manera la variable tecnología hoy en día se ha convertido en un elemento fundamental. Es por eso que la transformación digital ha evolucionado de forma importante, involucrando cuatro variables que son básicas, que es la estrategia, los procesos, las personas y la tecnología. Si hablamos de transformación digital, tenemos que hablar de esas cuatro variables y tenemos que hablar de cómo esas cuatro variables, si de alguna forma intervienen en una cadena o flujo de valor, lo cual también se convierte en un elemento fundamental para poder ver cómo impacta esto definitivamente en el accionar de las PMOs que hoy en día queremos establecer con este enfoque altamente tecnológico, liderado principalmente por la inteligencia artificial, pero sin descartar otros mecanismos y otros contextos tecnológicos que hoy en día se han vuelto muy importantes y fundamentales dentro del proceso evolutivo de cualquier organización y también del proceso evolutivo de quién, de los profesionales que conformamos la práctica de administración de proyectos y que también de alguna manera conforman y estructuran lo que es una PMO. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y bueno, todos los que de alguna manera estamos involucrados con estos temas de PMOs, sabemos que hay diferentes tipos. Una PMO que se encarga de la entrega o del delivery, una PMO de apoyo de soporte, PMOs empresariales con un enfoque más estratégico, que incluso están ligados a la oficina de estrategias, las famosas XMO que decía, tú ponle la letra que quieras, de acuerdo al tipo de trabajo que llevas a cabo, ponle un centro de excelencia, ponle que es una PMO directiva o controladora, como lo establece la teoría del PMI, o si se lleva a cabo como una oficina de gestión de valor. Definitivamente, la PMO puede tomar el tamaño, el tipo, la característica y el nombre que ustedes desean de acuerdo al contexto, a la situación de la organización, al tipo de industria en el cual estamos ubicados y de alguna forma ahí debemos de tener la capacidad de poder seleccionar cuál va a ser el tipo de PMO que yo voy a implementar de acuerdo a la naturaleza, al contexto, a la situación, a la problemática y a lo que quiero resolver dentro de dónde, de mi organización. Y una vez que en algún momento yo defina esto, bueno, puedo tener una óptica más amplia con respecto a qué, con respecto a orientarme a estos principios clave de una PMO siempre centrada en quién, en el cliente. ¿Por qué? Y aquí quiero tocar un punto importante, porque hoy en día las organizaciones se están alineando a algo que se llama cadenas o flujos de valor, que de alguna forma están muy orientados a ver al valor que puedan generar estas organizaciones ejecutando de manera vertical o transversal, porque al final el valor se genera pasando por cada una de las áreas de la organización, generando ¿qué cosa? Definitivamente una orientación hacia el cliente, porque recuerden que una cadena o flujo de valor siempre empieza y termina ¿con quién? Con el cliente. Entonces, para esto debemos de tener una mentalidad de priorizar al cliente y definitivamente orientado a la entrega de valor que le estamos dando al cliente y generando para el mismo, ¿qué cosa? Experiencias personalizadas. Porque este tipo de experiencias personalizadas son las que en algún momento van a generar esquemas de fidelización hacia nosotros. Porque nosotros como una PMO somos un motor de gobierno, de seguimiento y de operación. ¿Para qué? Para que una organización pueda ejecutar de manera satisfactoria y de esa forma poder llevar a cabo una interacción proactiva. ¿Con quién? Con todos los miembros y elementos que conforman la cadena o flujo de valor. Y derivado de esto, poder llevar a cabo las métricas y empezar a establecer medidas de cómo estamos siendo exitosos.
con esta PMO que está incrustada dentro de lo que es una cadena o flujo de valor y finalmente seguir el ciclo a través de un mecanismo de mejora continua. Es decir, saber que el mundo cambia, saber que el contexto del mundo es VUCA, BANI, como le quieran llamar, pero es un entorno cambiante. Y la pandemia nos demostró que realmente el mundo es un entorno cambiante. Entonces, derivado de esto, debemos de movernos de acuerdo a ese contexto y estar buscando siempre por mejorar o por seguir adaptándonos a qué, a los cambios del contexto, del mundo, de la naturaleza del negocio de lo que ejecuto dentro de mi organización y con base en esto poder alinearme a todos estos principios clave que de alguna manera son principios fundamentales para poder generar y crear una PMO centrada en quién, en el cliente. Entonces, dicho esto, quiero mostrarles lo que hoy en día se conoce como una cadena o un flujo de valor idealizado, un value stream. Como podrán ver, donde se mueve mi mouse, si se están viendo mi mouse en movimiento, bueno, donde se está moviendo mi mouse, podemos observar que una cadena o flujo de valor siempre empieza y termina ¿en dónde? Con el cliente. Entonces debemos de entender que tenemos clientes internos y clientes externos. No necesariamente los clientes son de naturaleza externa. También tenemos clientes internos dentro de nuestra organización, áreas que en algún momento se convierten como clientes de lo que hacemos dentro de nuestra área correspondiente. Entonces, en la medida que los vemos como clientes, aunque sean de naturaleza interna, bueno, en esa medida vamos a poder tener la capacidad de poder solventar qué cosa, sus necesidades. Y estas necesidades se establecen en cualquier organización de cualquier tipo, de cualquier tamaño y de cualquier vertical de negocio en un formato de una capacidad organizacional llamada estrategia. Cada uno de esos hexágonos representa una capacidad dentro de mi organización. Entonces, una vez viendo esto, bueno, las necesidades del cliente, el área estratégica de mi organización debe de tener la capacidad de poder interpretar esas necesidades y transformarlas en ¿qué? En lo que son iniciativas, en lo que son acciones o estrategias que vamos a ocupar y poder establecer métricas para poder ver y para poder identificar de qué manera vamos a llevar a cabo la ejecución de cada una de esas iniciativas. Y para esto, todo esto va a entrar dentro de un bracket o un corchete que en algún momento incluye todo lo que es la dirección del negocio de mi organización. Porque aquí es donde entra un actor importante, el portafolio, la administración de portafolio, que es el que va a tener que llevar a cabo un mecanismo que va a permitir poder trabajar, identificar y manejar cada una de esas iniciativas para poderlas fondear de forma importante y llevarlos a una capacidad que se conoce como administración de producto. Y esta capacidad en conjunto con la administración de portafolio van a tener las facultades para poder priorizar y para poder establecer basado en la generación de valor que esto genera a la organización, incrementos mínimos de negocio. ¿De qué? De productos o servicios que en algún momento se tienen que implementar a través de administración de programas que en algún momento me van a llevar a poder crear los diferentes productos y servicios que van a generar el valor potencial para poderlos llevar a un área de operación de negocio. ¿Qué va a ser esta área de operación de negocio? Que es la que se encarga de la generación del valor. Bueno, de poder llevar estos productos y servicios a dónde? En forma de valor orientado al cliente. ¿Hacia dónde? Hacia nuestros clientes internos y externos. Entonces, de alguna manera, aquí podemos ver el ciclo completo de una cadena o flujo de valor. ¿Dónde?
internamente vamos a tener diferentes actores o capacidades organizacionales, como un governance, como una arquitectura empresarial, como la parte de seguridad, la parte de datos y la parte de mejora continua, de la que ya platicamos, así como también diferentes actividades con diferentes roles para lo que se conoce como PMOs híbridas, que hoy en día las organizaciones se orientan a poder identificar qué proyectos voy a seguir manejando de forma tradicional o predictiva, qué proyectos puedo hacer de forma ágil o de forma adaptativa y qué proyectos voy a poder implementar en un formato híbrido, es decir, combinar elementos de esas dos maneras de trabajar la generación de un producto, de un servicio, donde van a intervenir roles como product managers, como product owners y actividades como design thinking, donde involucra diferentes capacidades de la organización que en algún momento me van a poder ayudar a completar este flujo o generación de valor. Entonces, de alguna manera, aquí participan tres capacidades organizacionales muy importantes dentro de lo que es el alcance de una PMO, como lo que es la administración de portafolio, como lo que es la parte de gobierno, como lo que es la arquitectura empresarial, sin descartar el seguimiento que una PMO le debe de dar a toda la cadena o flujo de valor completo. Entonces, de alguna forma, así es como podemos idealizar esta cadena o flujo de valor. Que esta cadena o flujo de valor se puede llevar a cualquier organización. Y obviamente cualquier organización en algún momento va a tener la capacidad de poder identificar qué capacidades organizacionales ya tengo de esta cadena o flujo de valor, cuáles las tengo medianamente implementadas, que en algún momento las tengo que fortalecer, y cuáles no tengo creadas, que en algún momento debo de enfocarme a poderlas trabajar o crearlas para poder completar esta cadena o flujo de valor. Como les digo, esto es completamente agnóstico y aplica a cualquier organización de cualquier tipo. Entonces, de alguna forma, el implementar esta cadena o flujo de valor, el unir las PMOs con una práctica que es fundamental. ¿Por qué? Porque esta práctica nos va a unir al punto que tiene que ver con qué, con la tecnología, que es el motivo de esta presentación. Y esta capacidad organizacional se conoce como arquitectura empresarial. Hoy en día existe un organismo global que se conoce como el Open Group de opengroup.org, donde ustedes van a encontrar las mejores prácticas de lo que tiene que ver la implementación de la transformación digital o la práctica digital, si así le quieren llamar, que en algún momento nos va a ayudar a poder alinear la tecnología con esta cadena o flujo de valor y que de alguna forma nos va a llevar a poder identificar también de alguna manera y poder saber cómo es que voy a ejecutar cada una de estas iniciativas que encontré dentro de la cadena o flujo de valor, pero que también están alineadas con quién, con las necesidades del negocio. Entonces, este método de desarrollo de arquitectura empresarial, que se le conoce como The Open Group Architecture Framework o el marco o el método de desarrollo de arquitectura empresarial, que nos va a poder permitir, el poder identificar de qué manera voy a entender las necesidades del negocio y cómo voy a traducir esas necesidades del negocio dentro de la práctica de una implementación digital, entendiendo la visión de la arquitectura, entendiendo también la arquitectura del negocio. Ya hay perfiles de arquitectos de negocio, entendiendo también lo que tiene que ver con los sistemas o la tecnología de información, involucrando no solo las aplicaciones, sino también las bases de datos involucradas y también todo lo que implica la infraestructura tecnológica, lo que se conoce como los fierros o los servidores y todas las telecomunicaciones y todo esto que se maneja dentro del punto D que involucra lo que es la tecnología de arquitectura. Todo esto disparado, ¿por qué? Por una administración de requerimientos tecnológicos que se deben de identificar
y que deben de solventar cada uno de estos puntos, del punto A al punto D. Entonces, al momento de identificar esas iniciativas de tipo tecnológico, bueno, dentro de mi cadena o flujo de valor ya tengo identificadas iniciativas de negocio, ¿estamos de acuerdo? Pero también debo de tener identificadas iniciativas de carácter tecnológico que van a poder solventar las iniciativas de negocio que yo tengo aterrizadas aquí. De esta manera voy a tener identificadas las oportunidades y soluciones que en algún momento tengo que implementar, así como también un plan de migración de las mismas. ¿Cómo las voy a ir implementando? ¿Cómo las voy a ir ejecutando? ¿Cómo las voy a ir subiendo a bordo dentro de mi cadena flujo de valor? Y obviamente también esto va a tener como base un gobierno para poderlo implementar y también una administración de cambios de la arquitectura o de la manera en la que esto se va a llevar a cabo. Entonces, para mi gusto, es unir las diferentes partes del rompecabezas, porque tal vez nosotros, como administradores de proyecto, tenemos la parte que involucra el portafolio o el gobierno, pero al final debemos ser capaces de desarrollar capacidades y competencias relacionadas con la tecnología que nos hagan tener una visión holística y completamente agnóstica de toda esta cadena o flujo de valor completo, alineado al desarrollo de lo que es un esquema o un proceso de arquitectura empresarial, que es la que se va a encargar de poder alinear las necesidades del negocio desde el enfoque tecnológico y el enfoque de la cadena de valor, y todo esto siempre alineado a lo que solventa lo que es lo que pide el negocio o lo que es de alguna forma lo que se tiene que posicionar como una parte de implementación de las necesidades y de la creación de ¿qué? De productos y servicios que en algún momento requiere crear o generar mi organización para poder seguir siendo competitivo en un entorno de alta competencia. Y bueno, para poder tener esto, debemos de tener una PMO completamente alineada al anillo de valor de la PMO, a este marco de referencia que establece el PMI a través de lo que es la PMO, y bueno, poder tener la capacidad de poder identificar esa generación de conciencia, entender las necesidades, entender la propuesta de valor, el desarrollo del servicio, la incorporación del servicio, la operación del mismo, el monitoreo, la mejora del servicio, la entrega de valor y definitivamente el reconocimiento del valor que estoy generando. Entonces, si nos damos cuenta, el enfoque que tienen diferentes organizaciones globales están alineados a cadenas o flujos de valor, como lo podemos ver en este anillo del valor. De hecho, cuando yo vi el anillo del valor por primera vez hace mucho tiempo, incluso yo hice el comentario, dije, Dios mío, esto está genial y está muy bien. Y por ejemplo, dentro del contexto tecnológico, dije, esto se parece mucho a un framework que administra la creación de productos y servicios, en este caso, más orientado a la generación de servicios o lo que es el Service Management, que se conoce como ITIL dentro del mundo tecnológico. Y de alguna manera, algunos que están familiarizados o conocen ITIL, el famoso Information Technology Infrastructure Library o la librería de infraestructura de tecnología de información, se van a dar cuenta que existen muchas similitudes a la versión 4 de ITIL, lo cual está perfecto, porque al final, ¿esto qué está haciendo? Está generando un engranaje para convertir en el rompecabezas global que establece esta cadena o flujo de valor en poder generar capacidades organizacionales, como les comenté que eran los hexágonos, y poder ir armando el rompecabezas para una organización de manera que sea plug and play, que sea fácil de poder interconectar desde el enfoque tecnológico hacia el enfoque de administración de portafolios, de programas y de proyectos. Entonces, esto está facilitando y allanando el camino para poder lograr esa perfecta conectividad entre estos diferentes componentes o capacidades organizacionales que en algún momento deben de tener
o deben de existir dentro de una cadena o flujo de valor. Y bueno, derivado de esto, quiero mostrarles cuáles son las 10 tendencias tecnológicas top que identifica Gartner. Me imagino que muchos de ustedes conocen Gartner. Gartner es la consultora más grande a nivel mundial de tendencias tecnológicas y cómo la tecnología va evolucionando, donde establece una curva muy famosa que se conoce como The Hype Cycle de diferentes temas, que en algún momento en otro webinar podemos platicar de esto y podemos ir viendo cómo la tecnología dentro de un mecanismo de transformación digital va evolucionando con respecto al mundo, a las tendencias y cómo eso se va haciendo completamente plug and play con lo que estamos viendo dentro de lo que es la administración de proyectos y dentro de lo que es la PMO. Y ustedes no me van a dejar mentir. En este caso, la versión 8 del PMBOK trae un componente altamente tecnológico. ¿Están de acuerdo? Donde la IA o la inteligencia artificial está jugando un rol preponderante dentro del alcance que tiene que ver con la tecnología. Porque de alguna manera, como les dije, todo está convergiendo de alguna forma en algún punto. Las diferentes organizaciones globales de Open Group, PMI, la parte de ITIL y la parte de otros frameworks relacionados con el mundo tecnológico están llegando a un momento en el cual nos tenemos que ir alineando a cómo está evolucionando el mundo tecnológico. Y ustedes ya se percataron que la parte de generación de valor es un elemento importante y hoy en día la tecnología de la mano de la inteligencia artificial también se está considerando de forma importante y se está ubicando como un actor preponderante dentro de esto. Entonces, para esto, quisiera compartirles estas 10 tendencias tecnológicas, las tendencias top, porque hay muchas más que se desprenden de lo que es de Hype Cycle, que se desprenden de diferentes estudios, que se desprende de ver cómo ha ido evolucionando el mundo tecnológico, que yo me considero afortunado porque no solo estoy ligado al PMI, sino también estoy ligado de forma importante a lo que es el mundo tecnológico, que me ha podido permitir ver este proceso evolutivo de la tecnología a través de Gartner principalmente, a través de Forrester, que es otro experto en este contexto, y de alguna otra consultora que en algún momento han generado un benchmark en la industria y nos ha podido permitir ver esto. Pero bueno, entremos a detalle con estas tendencias y van a observar que la mayoría, si no es que todas, están completamente ligadas y relacionadas ¿a qué? A la inteligencia artificial. Y van a ver que la inteligencia artificial va mucho más lejos, más allá de solo hacer ingeniería de prompting y obtener información que yo deseo, que me ayude en mi trabajo. Va mucho más allá y de alguna manera espero que esto sea de utilidad para que nos abra un poco más la visión. ¿Por qué? Porque de alguna manera, colegas, tenemos que volvernos generalistas especialistas. Es decir, volverme especialista en lo que es la administración de portafolio, de programa, de proyecto, pero volverme generalista en conocimiento principalmente de tendencias tecnológicas y de herramientas tecnológicas que en algún momento van a impactar de forma importante y que son completamente específicas para cada industria y cómo estas las llevo dentro de lo que es el manejo, el uso, la implementación de las mejores prácticas que puedo tener dentro de ¿dónde? De mi PMO. Y para empezar, ahí les pongo esa en lo que tomo un traguito de agua. Empezamos con la primera. Hablamos de plataformas de desarrollo nativas de inteligencia artificial. Ahí podemos ver qué es y por qué son tendencias. Si en algún momento no alcanzamos a leer todo esto y a revisarlo, bueno, no se preocupen. Esta presentación la voy a compartir con el capítulo para que la puedan tener. Y bueno, de alguna manera, esto va en el proceso de evolucionar las plataformas de desarrollo de software que en algún momento haga tener equipos
híbridos donde yo combine desarrolladores trabajando de la mano con agentes de inteligencia artificial y de alguna manera con equipos pequeños pueda generar mayor cantidad de software. Recuerden que hoy en día un reto muy importante del área de desarrollo de software es precisamente que no existe la suficiente cantidad de desarrolladores que me puedan solventar la demanda. Hoy en día a nivel mundial existe un déficit de desarrolladores de software y bueno, esta tendencia que se llama plataformas de desarrollo nativas de IA nos va a llevar de la mano para poder apoyar la carencia de esta mano, de estos recursos, de esta gente que puede ejecutar el desarrollo de software, apoyados del uso de lo que son estos agentes. Y esta es la que pone y muestra Gartner como en primer lugar. Y bueno, nos vamos a la segunda. Esto también de alguna manera, ¿qué va a requerir? Va a requerir plataformas de supercómputo, de inteligencia artificial, que de alguna forma puedan ayudar a solventar y a tener esta capacidad de procesamiento necesaria para poder llevar a cabo esto que les platiqué en la iniciativa número 1, que tiene que ver con la parte de agentes, que estos agentes tengan esta capacidad de supercómputo, y bueno, lo vimos, por ejemplo, con DeepSeek, la parte de la herramienta de inteligencia artificial China, que en algún momento potencializó de forma importante utilizando menos procesadores, pero que de alguna manera hoy en día muchas empresas están en la carrera para llevar a este supercómputo de la mano de la inteligencia artificial. Y obviamente esto es la antesala a una tendencia muy importante que va a venir en los próximos años, que es el supercómputo cuántico. Y bueno, ya hablaríamos de otros temas, pero esto de alguna manera va a potencializar la parte que tiene que ver con estas plataformas de supercomputación. En punto número 3, tendencia número 3 para el año que viene, tenemos lo que es la computación confidencial. Es decir, el tener este mecanismo de computación que nos permita proteger la información, lo que tenemos en diferentes fuentes, incluida la nube, porque hoy en día la protección de datos es fundamental y de alguna manera el contar con este tipo de computación confidencial es bien importante, derivado del hecho que incluso se pueda ser capaz de proteger con el cómputo confidencial la información incluso de los proveedores que poseen nuestra información en estas nubes. Y esta es una parte importante de poder tener esta protección a través de esta computación confidencial. Y esta es otra tendencia que también viene muy fuerte para el año que viene. Vamos al punto 4. Ya vimos que existen agentes trabajando de forma independiente, apoyando diferentes actividades. Bueno, digamos que la siguiente fase, y de hecho, hablando de inteligencia artificial, empezamos con lo que es la fase preliminar que tiene que ver con la ingeniería de prompting, pero posteriormente en la creación o generación de agentes, y el siguiente proceso evolutivo se conoce como plataformas de agentes múltiples o sistemas de múltiples agentes. Es decir, tener una colección de agentes especializados que de alguna manera me permitan completar flujos de trabajo completos, ya sea en plataformas sencillas o en plataformas complejas de alto nivel, que permita que estas plataformas de múltiples agentes o sistemas de múltiples agentes de alguna manera puedan ayudarme, no solo en la parte que tiene que ver con la optimización y trabajo puntual, sino también en la generación, creación, validación de flujos completos de trabajo o de procesos completos de trabajo, que de alguna manera me ayuden a poder hacer esto más rápido, más eficiente y con menos errores. ¿Ok? Y bueno, esto nos lleva al punto 5.
el tener los modelos de lenguaje específicos del dominio, o yo les llamaría de otra forma, ya poseer modelos de lenguaje específicos de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para cada vertical de negocio. O lo que es lo mismo, que tengamos una IA que en algún momento sea capaz de manejar estos largos modelos de lenguaje o grandes modelos de lenguaje, pero que estén completamente especializados en el sector financiero, en el sector de la manufactura, en el sector agroindustrial, y que de alguna forma posean este nivel de conocimiento y la información necesaria para poder preparar, para poder gobernar y de alguna manera para poder monitorear todo lo que gira alrededor de estos mecanismos de modelos de lenguaje específicos para una industria o un tipo de negocio específico, lo cual va a reducir de forma importante los sesgos de error que tengamos con la IA, y también va a reducir de forma importante el tiempo y la capacidad de procesamiento para poder obtener respuestas para una problemática específica dentro de una industria específica. ¿Ok? Y bueno, esto nos lleva al punto 6, que es algo que también es el sueño de lo que todo el mundo busca. Si vieron la película de Yo Robot, el poder tener ya inteligencia artificial física. Es decir, sabemos que la inteligencia artificial está creciendo mucho en su formato digital, pero viene atrás ya lo que es la inteligencia artificial física. El poder implementar esto de la mano de robots industriales que ya existen, de tener biorobots o tener biotecnología que nos ayude en la implementación de la robótica, y también tener dispositivos autónomos. Es decir, cómo yo uno la parte del software de la inteligencia artificial con la parte del hardware, que en algún momento sean capaces de poder generar las diferentes soluciones. ¿Para quién? Para los diferentes tipos de negocio. Y esto también es una tendencia que se está moviendo de forma importante. Y bueno, la ciberseguridad. La seguridad se está convirtiendo también en un elemento crítico que no debemos de dejar a un lado, porque al final se tienen que utilizar ya mecanismos de ciberseguridad que sean preventivos para poder neutralizar ciberataques y para poder neutralizar cuestiones que involucra problemática que tiene que ver con lo que es la seguridad de la información. Y todo esto debe de aplicar de forma preventiva, porque cuando ya hacemos un análisis forense, cuando ya estamos viendo un incidente, bueno, es porque ya nos pasó algo. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? La tendencia es ver cómo podemos manejar esto de forma preventiva para poder evitar cualquier situación y para poder evitar cualquier contexto. También tenemos lo que se conoce como procedencia digital. ¿Cómo vamos a ser capaces de qué? De validar la veracidad y la autenticidad de toda la información, de todos los documentos, de todos los pagos, de todos los mecanismos, de todas las transacciones y de todo lo que yo genero en un formato digital. Y esto también es fundamental y es muy importante tener la capacidad de esta procedencia digital. Por ejemplo, aquí un elemento importante, una tendencia, por ejemplo, el blockchain se ha convertido en una tendencia importante, así como también diferentes mecanismos para validar a través de lo que es también nuevamente con la inteligencia artificial, la diferente parte que involucra los riesgos crecientes dentro de la manipulación de un código, y para poder ver, derivado del hecho de documentos digitales, que sean documentos reales y veraces. Y de alguna forma poder identificar que realmente son auténticos. Y esta es otra tendencia importante que en algún momento nos va a tocar administrar dentro de lo que es nuestras PMOs. Y también, obviamente, contar con las plataformas de seguridad de inteligencia artificial, ¿sí? Existen diferentes mecanismos de plataformas de inteligencia artificial. A mí me gusta mucho la plataforma TRIS, que tiene que ver
con la parte de confiabilidad, que tiene que ver con la parte de administración de riesgos y que tiene que ver con la parte de administración de servicios, que de alguna manera hoy en día esta plataforma TRISM, TRISM, se está consolidando de forma importante dentro de la infraestructura que involucra las plataformas de seguridad de inteligencia artificial. Y finalmente, otro punto importante, que hoy en día, derivado del contexto político y social, se ha identificado como una tendencia fundamental, la famosa geopatriación. ¿Qué es la geopatriación? No es otra cosa que contar con tecnología en la nube, pero también poder validar dónde están ubicadas físicamente esas nubes. Porque ¿qué pasaría si de repente existe un altercado en algún país o una situación política en algún país donde yo tengo diferentes centros de cómputo de mis nubes? Bueno, para esto debo de tener este mecanismo de alta disponibilidad, este mecanismo de tener nubes espejo que en algún momento me permita tener toda esta hiperescalabilidad de la información para poder garantizar que la información que tenga yo en la nube de los diferentes clientes va a estar completamente segura para poderse implementar. Y bueno, estas son las 10 tendencias que en algún momento tienen que ver con esto, pero me gustaría concluir con un punto. Yo sé que aquí tenemos miembros de PMOs de diferentes industrias, del sector financiero, del sector agroindustrial, del sector de retail, manufactura, oil and gas, gobierno. Bueno, para eso existen muchas otras tendencias digitales que en algún momento debemos ser capaces de poder implementar y al menos conocer a alto nivel para saber de qué se trata y de esta manera para poder ser capaces de optimizar tiempo y dinero como administradores de recursos en nuestros proyectos, dado que ya tenemos el contexto y el conocimiento de lo que es qué cosa, la digitalización. Poder entender que existen tendencias digitales de inteligencia artificial, tendencias digitales de la nube, la parte que tiene que ver con blockchain, la parte que tiene que ver con gemelo digital, que también está en la industria de la construcción, en la industria de retail, en la industria, en el sector agroindustrial, la parte de todo lo que implica la tecnología de medición del clima, del medio ambiente, que hoy en día en el sector agroindustrial se ha vuelto muy importante y en otros sectores, así como en el sector de manufactura, que tenemos el Internet de las cosas y cómo ha ido evolucionando con la parte que tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces, colegas, en conclusión, no solo debemos de conocer de temas de administración de portafolio, de programas y de proyectos, sino que cada día nos tenemos que volver generalistas en temas tecnológicos que de alguna manera nos permita tener un conocimiento amplio para que cuando la gente de tecnología nos llegue con un estimado en dinero, en tiempo y costo, nosotros tengamos ese conocimiento para poder saber y validar si realmente estamos obteniendo elementos e información lo más veraz posible para poder administrar de forma adecuada nuestro portafolio, nuestro programa y nuestros proyectos dentro de ¿dónde? Dentro de nuestras PMOs. Y bueno, yo les quiero dar las gracias por permitirme estar con ustedes. Y bueno, y si en algún momento quieren que desarrollemos algún tema, esto es amplísimo y es algo que podemos ligar de alguna forma con el desarrollo y la implementación de las PMOs del presente y del futuro. Y bueno, hay una frase que me gusta mucho y quiero terminar con ella. El futuro ya no es hoy. El futuro es ayer y hablando de Latinoamérica, tenemos una ruta importante que debemos ir solventando para ir avanzando cada día más y ponernos a la par de países que en algún momento nos aventajan de forma importante. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que sigue ¿qué sigue en este caso, Alejandra? Adelante. Sí, correcto. Agradecemos, Miguel Ángel, esta maravillosa presentación. Ahora
A partir de este momento queda abierto el canal de preguntas y respuestas. Por favor, envíen sus dudas a través del chat y estaremos leyéndolas con mucho gusto para que Miguel Ángel pueda respondernos durante la sesión. Así que anímense a participar, estaremos atentos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Anímense. ¿Quién dijo yo? Adelante. Y yo sé que sí manejé muchos términos tecnológicos y demás, pero como les digo, es algo que en algún momento nos va a ayudar a posicionarnos como líderes de nuestras PMOs. Y ya verán que así va a ser. Hacia esa dirección se mueve el mundo. Tenemos a Fernando por este lado. Miguel, excelente exposición. ¿Cómo podemos optimizar los flujos de valor en las instituciones tradicionales? Bien fácil. Primero lo que necesitamos hacer es que la institución tenga la disponibilidad de hacerlo. Si en algún momento no existe la disponibilidad para poder hacerlo, va a ser muy difícil, vamos a tener mucha resistencia al cambio. Pero en algún momento, cuando existe esa voluntad y ese deseo, bueno, ahí lo que se tiene que hacer en primera instancia es una evaluación de capacidades que nos permita identificar qué tengo, qué no tengo y qué tengo, pero que me falta desarrollar. Entonces, de esa manera, ese es el comienzo, el poder hacer una evaluación o un assessment que en algún momento me permita poder identificar cómo estoy al respecto del avance que tengo en poder implementar a nivel de organización una cadena o flujo de valor. Y sería básicamente lo que yo diría al respecto. Tenemos también a José que nos pregunta si podemos mostrar la tendencia número 1. Por favor, recordar en este caso de que vamos a tener la presentación disponible. Miguel Ángel, si me permite, yo le Sí, puedo hacer. adelante, Alejandra, adelante, presenta la tendencia número 1, De acuerdo. que es la que habla acerca del mundo del desarrollo del software, donde en algún momento se van a tener que tener plataformas de desarrollo nativas de IA, donde vamos a usar agentes de IA para poder interactuar con los desarrolladores de software y de alguna manera poder generar más líneas de código en el menor tiempo posible. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, aquí veo a Katherine también. ¿Existen fuentes de información donde podamos profundizar las 10 tendencias? Claro que sí existen fuentes, de hecho está el estudio de Gartner de estas tendencias que acaba de liberar hace, si no me equivoco, creo que este mismo mes llevó a cabo la presentación de estas 10 tendencias para el próximo año. Normalmente en el último trimestre del año va presentando las tendencias que aplican para el año siguiente. Y en el sitio de Gartner ahí están, pero de alguna manera, si en algún momento lo desean, también yo les puedo compartir el PDF detallado de esto. Tenemos también otra pregunta de Jelly D. ¿Cuál considera que es el principal desafío que enfrentan hoy las PMOs para adoptar tecnología de forma efectiva sin perder el enfoque estratégico del negocio? Principal desafío que yo veo de las PMOs es alinearse dentro de la cadena de flujo de valor, por un lado, a las necesidades del negocio y por otro lado, a cómo esas necesidades del negocio se van a traducir en implementación tecnológica. Y siempre, pero siempre, tener en mente a quién, al cliente. Porque al final el cliente hoy en día se ha convertido en el rol importante y preponderante de todos los marcos de trabajo. Como se los comenté, hoy en día todo el mundo está volteando a ver al cliente como un actor fundamental en todo este proceso. Tenemos otra pregunta de Julián. Bueno, se animaron, qué bueno. Tenemos otra pregunta de Julián. ¿Cómo ves la capacitación y certificación de TOGAF para el futuro en Latinoamérica? Definitivamente creo que Latinoamérica se está quedando corto, muy corto, en lo que es la implementación de la arquitectura empresarial.
TOGAF, que significa The Open Group Architecture Framework, o el marco de trabajo de lo que es la arquitectura, es un elemento importante y lo veo altamente competitivo. Y no solo TOGAF, sino también cómo podemos utilizar las diferentes herramientas que tiene el Open Group, TOGAF, más Archimate, más cada una de las iniciativas open source que maneja a nivel tecnológico, también de la mano de la implementación de la práctica digital que en algún momento podemos llevar a un entorno de tecnología de cualquier organización. Entonces, creo que vamos atrasados en Latinoamérica en la implementación de esto. Reconozco que, por ejemplo, Colombia es un país que va muy adelantado. México lo ha querido hacer, pero de alguna manera se sigue teniendo resistencia. Muchas organizaciones no identifican a la arquitectura empresarial como un área completamente estratégica para esto. Y bueno, ¿cuál es el caso de éxito de organizaciones globales grandes y altamente posicionadas y que hoy en día están implementando todas las tendencias tecnológicas de forma importante? Es que están altamente preparados y capacitados en temas de arquitectura empresarial. Tenemos por aquí a Javier también. ¿Cómo pueden las PMO asegurar que la adopción de nuevas tecnologías realmente mejore la toma de decisiones y no solo aumente la cantidad de datos y herramientas disponibles? Bien sencillo. Para esto, la PMO requiere, y vuelvo a un punto importante, recuerden que la inteligencia artificial es una herramienta, no reemplaza lo que hacemos. Nos ayuda a ser más eficientes, más rápidos, nos ayuda a optimizar. Recuerden que para esto el hándicap importante que tenemos es ver cómo como administradores de proyecto nos actualizamos con estos temas tecnológicos. ¿Para qué? Para poder conocer de entrada cómo es que podemos utilizar e implementar la inteligencia artificial, pero también para poder saber y conocer en qué temas me debo yo de actualizar y aprender. Como se pudieron dar cuenta, no todo es ingeniería de prompting, ¿cierto? Sino son muchísimos más temas que en algún momento como miembro de una PMO debo de empezar a aprender. ¿Para qué? Pues para poder explotar y sacarle jugo a lo que en algún momento va a ayudar a la PMO a potencializar y a poder identificar cuáles son esas herramientas que en algún momento tiene ya mi organización y que yo puedo utilizar en beneficio de la misma y de mi trabajo y ejecución como PMO para poder hacerlo más eficiente y con mayor valor. ¿Para quién? Para el cliente. Excelente, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro speaker, Miguel Ángel García Trujillo, por su participación excepcional. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Pero antes de despedirnos, queremos tomarnos una foto de recuerdo y darles las gracias también. Tenemos algunas informaciones importantes que compartir con ustedes. Los invitamos a escanear este código QR para completar la encuesta del evento. Les recordamos que gracias a sus comentarios y observaciones es posible aplicar mejoras. Así que por favor anímense, escaneen el código QR y contesten. Fernando Cano tenía la mano levantada, Alejandra. Sí, un momentito. Y me encanta ver muchas caras conocidas aquí. Muchas gracias por eso. No logro ver la mano. No, ya la bajó, Ah, Fernando. ok. Están a tiempo. Si alguien, si alguien se fue por error, dice Fernando. Saludos, Fernando. Ok. Pues le agradecemos anticipadamente por darnos su feedback y ayudarnos a mejorar en cada evento. Además, nos gustaría compartirles algunas cosas sobre qué pasan posterior al evento. Les recordamos que pueden disfrutar de este y otros espacios formativos organizados por PMIRD. Al cerrar esta llamada de Zoom en las próximas 72 horas, recibirán también informaciones compartidas a sus email. Por favor, tengan en cuenta cuáles son los correos con los que se registraron, porque esto va a ser utilizado posteriormente para la forma automatizada de los portadores de certificación para sus PDU y también van a ser enviados los certificados.
verifiquen su email, confirmen el registro y sigan las instrucciones. También van a poder recibir la PPT de Miguel Ángel, valiosísima por cierto, en formato PDF donde podrán acceder al código QR de los próximos eventos. Y también vamos a tener el canal de WhatsApp en otro código QR. En este canal de WhatsApp se pueden acceder a todas las comunidades especializadas que tenemos en el capítulo PMIRD. Estas comunidades son abiertas, está todo público, el que quiere entrar, pues anímense. No requiere ser miembro para ser parte de ellas. Contamos con la comunidad de construcción, energía, TIC, zona norte, gobierno, impacto social, PMO y universidades. Si no eres miembro, puedes acceder a las informaciones de membresía desde la PPT dando clic a estos botones que estoy presentando en pantalla. Pueden ser tanto estudiantes como membresía personal, ambas dentro del formato Single Membership. De acuerdo con su información geográfica, el registro le incluirá la membresía al capítulo automáticamente. Así que si no son miembros, por favor anímense. Pueden ser miembros, también pueden ser voluntarios o pueden ser nuestros futuros patrocinadores en los siguientes eventos. Para finalizar esta maravillosa noche que hemos compartido juntos, en nombre de PMIRD les damos las gracias por asistir. Y bueno, también quiero Pero agradecer a antes, Alejandra, perdón, sí, para sí, sí. agradecer. Bueno, tú adelante, Alejandra, perdón, te interrumpí. Ok. Antes de irnos, pues por favor los invito a encender la cámara para tomarnos una foto, todos los que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Me pueden encontrar en LinkedIn con mi nombre completo, Miguel Ángel García Trujillo. Y bueno, me encantó ver tantas caras conocidas. Saludos a todos mis amigos allá en República Dominicana. Pam, equipo, les mando un fuerte abrazo a todos. Tanerkis, Fernando, a todos y a todos mis amigos del capítulo también. Excelente. Dame un momentito que estoy aquí tratando de acceder a la foto o si alguien puede ayudarme con la foto. Stephanie, porfa, si tú puedes ayudarme, que no me permite aquí ver todas las caras. Y veo que hay mucha gente que ha activado su cámara. Ok. Aquí yo tomé una Sí, y el yo otro les voy a tomé. apoyar.